Desde Roma, la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni. Buenos días, patriotas. Habéis elegido luchar por aquello en lo que creéis. Vosotros sois el único futuro posible para Europa. Un continente cansado, sumiso y mimado, que pensó que podía intercambiar identidad por ideología, libertad por comodidad, y hoy inevitablemente paga el precio de sus elecciones. Pero no todo está perdido. Cuando la historia llama, la gente como nosotros no retrocede. No lo hemos hecho hasta ahora y no lo haremos mucho menos ahora. Querido Santiago, amigo mío, comenzamos nuestro camino común en el Parlamento Europeo en 2019. Y desde entonces, nuestros trayectos políticos siempre han sido muy similares. Desde el primer momento, trataron de despreciarnos, intentaron aislarnos, intentaron dividirnos y terminaron fortaleciéndonos. Dijeron que no estaríamos a la altura, que queríamos destruir a Europa. Dijeron que nunca llegaríamos a ser lo suficientemente creíbles como para contar, para ser decisivos. Y mientras ellos disfrutaban de sus certezas tranquilizantes, nosotros hemos trabajado y ganado terreno, credibilidad, espacio. Y aquí estamos, siguiendo juntos. Hoy Fratelli d'Italia es el primer partido italiano y yo tengo el honor de servir a mi nación como jefe de gobierno. Y aunque alguno todavía no se ha resignado y alguno más se pregunta cómo puede haber sucedido, soy el primer presidente del Consejo de derecha en la historia de la República Italiana e incluso soy una mujer. Mientras tanto, Vox se ha convertido en el tercer partido más grande de España. Un partido sólido y bien arraigado en toda la nación. Un partido que tiene un gran futuro por delante y que será decisivo para cambiar tanto Madrid como Bruselas. Pero debemos seguir trabajando mucho y juntos, porque como siempre, no queremos que nos regalen nada. Estamos acostumbrados a ganarnos nuestros resultados en el campo, como siempre. Y nuestro continente está experimentando una fase de gran incertidumbre, de declive. Nuestro continente nos necesita. La izquierda europea, la principal causa de ese declive, nos acusa de querer destruir Europa. Pero las mentiras son siempre una buena noticia, porque miente quien necesita ocultar algo. Y lo que la izquierda tiene que intentar ocultar a los ojos de los ciudadanos es que fueron ellos, con sus locas recetas, su centralismo ideológico, su falta de visión, los principales artífices de los fracasos de esta Unión Europea. Un gigante burocrático que pretende regular todos los aspectos de nuestras vidas, mientras todavía es incapaz de darse una clara misión geopolítica. Nosotros queremos y podemos construir una Unión Europea diferente y mejor que la actual, capaz de concentrar sus iniciativas y sus recursos económicos solo en los temas más importantes, aquellos en lo que realmente puede ofrecer un valor añadido, como por ejemplo defender sus propias fronteras exteriores, en lugar de obligar a sus ciudadanos a acoger a masas de migrantes irregulares en contra de su voluntad.
Y yo estoy particularmente orgullosa del trabajo que hemos realizado en los últimos meses, logrando dar un primer cambio de rumbo en la gestión de la política migratoria. No más fronteras abiertas y un debate eterno e inútil sobre las redistribuciones, sino nuevas políticas de cooperación con los países africanos, control de la salida, lucha contra los traficantes de seres humanos, una migración que solo puede ser regular y acuerdo con terceros países para tramitar las solicitudes de asilo. Todo esto hubiera sido impensable hace unos años, pero las respuestas pragmáticas finalmente encuentran interlocutores disponibles. Es un camino largo, agotador, pero ya hoy en Italia tuvimos un 62% menos de llegadas que en el año pasado, en la peor situación internacional posible en términos de estabilidad y con muchos migrantes ilegales listos para salir hacia Europa. Piensen en qué otros resultados podemos lograr si somos capaces de cambiar la mayoría actual en el próximo Parlamento Europeo. La Unión Europea debe poner a sus empresas en condiciones de competir con la del resto del mundo. Todos queremos una mayor soberanía europea, una autonomía estratégica que nos haga menos dependientes. Pero nunca podremos tener ninguna autonomía y soberanía si seguimos masacrando nuestros negocios con reglas que se le imponen solo a ellos. Porque el mercado solo puede ser libre si también es justo. Todo lo demás son políticas suicidas que nos empobrecerán y nos impedirán mantener nuestros sistemas de protección para los más frágiles. Ese es el caso de la locura llamada el Pacto Verde. Veréis, amigos, nosotros somos conservadores, llamamos la naturaleza, pero la diferencia entre nosotros y los demás es que nosotros queremos defender la naturaleza con el hombre dentro. Nosotros no consideramos que la presencia del hombre y sus actividades sean dañinas para la naturaleza. No hay sostenibilidad ambiental sin la actividad humana. En cambio, ellos piensan que el hombre es un enemigo de la naturaleza, no solo por las actividades que hace, sino por el hecho mismo de que existe. Y a malos maestros que nos explican que no tenemos que tener hijos porque los niños contaminan. Hasta este punto hemos llegado. Y los resultados de estos delirios lo vemos todos los días. En los últimos años, la Unión Europea ha exigido decidir qué podíamos o no podíamos comer, cómo debíamos o no renovar nuestras casas, por supuesto sin decirnos con qué dinero se suponía que debíamos hacerlo, qué automóvil podíamos o no podíamos conducir, qué tecnología podían o no usar nuestra empresa. Utilizaron la coartada de la defensa de la naturaleza para dar vida a un ataque a nuestra libertad que debemos rechazar. Nosotros defenderemos a nuestros agricultores, a nuestros pescadores, a nuestra industria manufacturera, a nuestras pequeñas y medianas empresas y nuestra industria contra esos ataques sin precedentes. Y lo defenderemos para defender a Europa, porque Europa la han hecho ellos, con su trabajo, sus sacrificios, su creatividad, sus productos de excelencia, mientras los ecologistas discutían cómo proponer la siguiente ley absurda cómodamente en el sofá de su salón. La Unión Europea que tenemos en mente debe recuperar el orgullo de la historia, de su historia y de su identidad. Continuaremos oponiéndonos firmemente a todos los intentos de negar o borrar nuestras raíces culturales, comenzando por nuestras raíces cristianas, porque es un hecho que los monasterios fueron los primeros ladrillos de Europa. Y olvidarlo, negarlo, disminuirlo, es negar el significado mismo de Europa como civilización. Y no vamos a permitirlo. Nos opondremos
de la misma manera, aquellos que quieren cuestionar la familia como pilar de nuestra sociedad, aquellos que quieren introducir la teoría de género en los colegios, aquellos que quieren promover prácticas inhumanas como la gestación subrogada. Porque nadie me convencerá de que se puede llamar progreso permitir que los hombres ricos compren los cuerpos de las mujeres pobres o elijan a sus hijos como si fueran productos de supermercado. No es progreso, es oscurantismo. Y me enorgullece que en el Parlamento italiano se esté discutiendo bajo propuesta de Fratelli d'Italia una ley que quiere hacer del útero en alquiler un delito universal, es decidir punible en Italia incluso si se comete en el extranjero. Nosotros lucharemos sobre todo contra aquellos que, como la izquierda, cegada por el deseo de borrar las identidades, pretenden utilizar Bruselas para imponer su agenda globalista y nihilista, donde las naciones se reducen a accidentes de la historia, las personas a meros consumidores, donde el multiculturalismo y el relativismo ético se hacen pasar por los pilares necesarios de la integración europea. Amigos, la legislatura europea 2019-2024 se ha caracterizado por prioridades y estrategias erróneas. Mientras que otras fuerzas políticas han apoyado acuerdos antinaturales con la izquierda, produciendo la imposición de la agenda verde y progresista, nosotros siempre hemos luchado, a menudo solos, por una Unión Europea diferente. Pero hoy puede ser un momento diferente. Estamos en vísperas de unas elecciones decisivas, porque por primera vez el resultado de las elecciones europeas podría finalmente terminar con mayorías antinaturales y contraproducentes. Tenemos que mantenernos enfocados, mantener los pies en la tierra y la mirada en el horizonte. Es hora de la movilización. Es hora de salir a la calle y mirar a nuestros compatriotas a los ojos para explicarles lo que queremos hacer en los próximos 5 años. Es hora de aumentar a las apuestas. Tenemos el deber de luchar hasta el último día de la campaña electoral, porque ningún cambio en Europa es posible sin los conservadores europeos, y eso es un hecho. Nosotros somos el motor y los protagonistas del renacimiento de nuestro continente. ¡Viva Italia! ¡Viva España! ¡Viva los conservadores europeos! Muchas gracias a todos. Santiago, no te